¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Se trata de uno más de nuestros distintos tipos de inteligencia, como la espacial o la verbal? La respuesta es no. Ni tenemos un módulo de nuestra inteligencia dedicado a las emociones, ni se trata de una de las famosas inteligencias múltiples que describió Howard Gardner en los años 80 del siglo pasado. Según la teoría de Gardner, que no ha sido avalada universalmente por la comunidad científica, existen tantas formas de aprender como tipos de inteligencia múltiples básicas: visual espacial, verbal, cenestésica, lógico-matemática, musical, etc. En cambio, hablar de inteligencia emocional implica hablar del funcionamiento de todo nuestro cerebro, con el aval de los enormes avances de la neurociencia de las últimas décadas. Estos descubrimientos nos han permitido sacar a las emociones del rincón profundo y marginado donde se hallaban. Durante siglos, la ciencia no las consideró objeto de estudio y la sociedad las menospreciaba a la hora de tomar decisiones o de emitir un razonamiento. Ahora sabemos que la emoción interfiere con la razón y la razón modifica la emoción. No se pueden separar. Otro descubrimiento capital para poder hablar de inteligencia y de educación emocional es la plasticidad del cerebro. Las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, todo está continuamente modificando las conexiones entre las neuronas. Desde el nacimiento hasta la vejez, podemos aprender y desaprender. Incluso nuestras emociones son moldeables. Por lo tanto, la inteligencia emocional no es más que la asunción de que nuestra inteligencia es emocional y de que podemos educarla con las prácticas adecuadas. René, ¿es fácil comprender las emociones? Sí y no. Hasta cierto punto son fáciles de entender porque sabemos cuando una persona o nosotros mismos disfrutamos o estamos nerviosos o tristes o celosos o lo que sea. Por otra parte, también son siempre complejas porque casi siempre tenemos emociones mezcladas, varias emociones a la vez, varias. Pero algunas las expresamos más fácilmente hacia otros que hacia nosotros mismos. Por ejemplo, la mayoría de la gente no tiene demasiados problemas para decir «estoy muy enfadado contigo». Pero podría ser, si lo analizas un poco más, que no se trate solo de enfado, sino de la ansiedad que surge en muchas relaciones. Una chica y un chico discuten. Ella se enfada. Y si le preguntas «¿Cómo te sientes?», contesta «estoy muy enfadada contigo», pero al mismo tiempo es posible que esté muy preocupada. Porque la relación no va bien. Sí, exacto. O por si él la deja o lo que sea. Así que es muy importante, si estás en una situación concreta con emociones que realmente te agobian, aclarar qué emociones intervienen. Por eso es importante aprender a comprenderlas, a ponerles nombre. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, me cuentas que eres muy infeliz. Infeliz. Sí, pero ¿qué narices significa infeliz? Y lo que hago es decirte, dime, Elsa, ¿qué quieres decir con infeliz? ¿Estás triste? ¿Estás avergonzada? ¿Te sientes culpable? ¿Celosa? ¿Cuál de ellas? Y entonces tienes que pensarlo. Y es probable que en un determinado momento digas, «Sabes, estoy muy avergonzada. Ahora puedo hablar contigo y tú conmigo, porque puedo preguntarte, ¿quieres contarme de qué te avergüenzas?». Y cuando te hago esas preguntas y tú las verbalizas, de repente las ves claramente. Y en cuanto las ves claramente, puedes adoptar una postura al respecto. ¿Cuándo podemos empezar a enseñar a los niños acerca de sus emociones? Yo diría que empieces alrededor de los 2 o 3 años y sigas hasta que terminen el instituto. Alrededor de los 17 o 18 años, basándote en las distintas etapas de desarrollo. Con 3 años, un niño o una niña se acerca a otro y coge un juguete. Si estás cerca, como adulto, y el juguete no es del niño que lo cogió, sino del otro, uno de los papeles que tienes como padre es parar a tu hijo y decirle, «Espera un minuto, míralo. ¿Qué estás haciendo? Está llorando. ¿Y por qué llora? ¿Qué tienes en la mano? Es su juguete. ¿Podría estar llorando porque cogiste su juguete sin pedírselo?
Así le estás ayudando a tu hijo ya a los 3 años a desarrollarse emocionalmente. Y a ser consciente. Sí, a desarrollarse y ser consciente. Y si lo vas reforzando de acuerdo con las fases de desarrollo del niño, le ayudas enormemente. Las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones. No son un lujo biológico. Al contrario. Y podemos educar las emociones. No son simplemente cosas naturales que traes contigo al nacer. No. Podemos educar las emociones de 2 formas. Aprender a percibirlas, a indicarlas adecuadamente. Expresarlas, pero también a gestionarlas. Entonces, si tantos datos confirman que las habilidades sociales y emocionales son importantísimas para los niños en todos los ámbitos, el empleo, sus relaciones con los demás, su salud mental... Y física. Y física, ¿por qué todas las escuelas no los ponen en práctica de la misma forma que enseñan matemáticas? ¿Por qué no enseñan estas habilidades? La mayoría de las escuelas no lo hacen de forma sistemática. No tienen tiempo, ni apoyo, ni financiación. Pero lo más importante es que no saben cómo hacerlo. Los beneficios de los programas de aprendizaje social y emocional en las escuelas para fomentar el desarrollo de niños y jóvenes han sido demostrados en 7 ámbitos relevantes. Desarrollo de habilidades sociales. Reducción de comportamientos antisociales. Disminución del abuso de drogas. Incremento de la autoimagen positiva. Aumento del éxito académico. Mejor salud mental. Aumento de comportamientos prosociales.